Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Pintando con Dorilú. Ahora les voy a enseñar cómo hacer el fondo. Vamos a utilizar una técnica que se llama pincel seco. Nos estamos usando este pincel redondo de Raciel, este es del número 3. Este le llama el stencil, es un pincel para stencil, pero en este caso yo lo voy a utilizar para crear mi fondo. Cuando queremos pintar un área muy grande, esta técnica les va a ayudar bastante. Yo puedo tomar mi pintura con una espátula, la agregué aquí en mi godete. Yo estoy utilizando la pintura, se llama Azul Ultramar. Quiero que quede un poquito como una noche, como una, ¿cómo se dice? Sí, como un efecto de noche, quise decir. Yo voy a tomar mi pintura, la hidraté un poquito porque mi pintura estaba un poco seca, pero realmente para esta técnica no debe ser tan hidratada, ¿sí? Si está un poquito espesa, es muy bueno. Mi pincel está completamente seco, yo no lo mojé absolutamente para nada. Así está, perfectamente seco. Esto es algo importante para esta técnica. Yo voy a tomar un poco de pintura y la voy a descargar en el mismo godete. Voy a quitar el exceso de ella. Lo estoy girando para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Esto lo estoy haciendo cuando lo golpeo suavemente. Tampoco se trata de acabarnos el pincel. Sí, bueno, voy a empezar con este lado. A ver, ahí lo van a ver. Quiero estar lo más cerca posible a que ustedes lo vean. Aquí, para que lo vean. Lo que yo voy a hacer es, con suavidad, no recargo muy fuerte mi pincel. Suave, suave, en una forma, perdón, se me olvidó. Y después, si pueden, pásenlo por un poquito de tela, por si hay algún exceso. Sí, aquí se va a quedar. Ahora sí, y voy a empezar a hacer estos movimientos suaves y redondos. Y va a agarrar un espacio muy grande, va a abarcar, quise decir, va a abarcar un espacio muy grande con poquita pintura. Así que vamos a lograr espacios. Va a pintar usted una superficie, un espacio muy grande, como en este caso yo quiero crear todo mi fondo, ¿sí? Todo mi fondo. Como la pintura está semiseca, ¿se fijan? Miren, salen como basuritas, así que esas las vamos a quitar después. Ustedes no se apuren. Precisamente porque, como les estoy mencionando, se llama pincel seco. Así. Voy a hacer movimientos circulares y la voy a pasar por toda mi superficie. Quiero que sea un fondo de noche. Lo que voy a hacer ahorita, voy a mover. Acuérdense que en el primer video ya lo vieron. Yo les mostré que yo tengo aquí una superficie que es como pegajosa, en la que tengo miren, y la voy a quitar de aquí. Ahí, perdón. Porque la voy a poner ahora en forma horizontal, porque quiero que me abarque todo mi espacio ahora en forma horizontal, aquí. Porque si no me va a salir este pedacito que ya no estoy utilizando. Así que voy por el cielo, ya. Ahora sí, me estaba incomodando esa parte. Así que vuelvo a hacer lo mismo, tomo tantita pintura. Ustedes van midiendo más o menos como lo desean, ¿sí? Recuerden que siempre la carga con la que estamos llegando, o sea, la nueva carga va a llegar más fuerte. Y conforme vamos avanzando, ella se va a ir desvaneciendo. Entonces procuren empezar por las zonas en las que quieran más profundidad en el lado oscuro, para que se vaya degradando un poco hacia la luz cuando ya va gastándose la pintura que hay en el pincel. Así que yo quiero, por ejemplo, aquí estoy acariciándola con el pincel, muy suave. No estoy ejerciendo fuerza y estoy haciendo movimientos circulares. De hecho, si pueden hacer esto antes de empezar a pintar, estaría genial, para que ustedes no corran el riesgo de encimarse mucho a su trabajo ya pintado, como es en mi caso. Sí, pero bueno, yo ya no tengo problema con esto, así que lo puedo hacer. Pero procuren comenzar primero con el fondo, de hecho es lo correcto, comienzas con fondo y después empiezas a trabajar el diseño. Así que miren qué rápido y qué fácil. Sí, pincel seco. Eso estamos haciendo. Ahora, si ustedes desean, pueden inclusive ir combinando colores. Ahorita les digo cómo.
para que no quede solo el fondo, ¿cómo se dice aquí? Se está viendo, ¿verdad? Sí, lo que estoy haciendo. Estoy tomando casi nada, no estoy metiéndolo en toda la pintura, la pura puntita. Sí, la estoy entonces repartiendo, la descargo aquí y si al último quieren, hagan una pequeña descarga en un pedazo de tela y así se dan cuenta si tiene mucha o no pintura. Si va muy cargado, les puede hacer una mancha. Entonces es importante que vayamos de poquito en poquito, dando el efecto que deseamos. Vuelvo a repetir, yo deseo esta zona más oscura, volví a repetir. ¿Sí? El número de veces que lo hagan les va a dar la oscuridad. Si quieren que esté más oscuro, repitan 1, 2, 3 veces el efecto, las veces que ustedes necesitan, en las zonas en las que desean la oscuridad. Yo le estoy extendiendo, ¿sí? Yo quiero darle este efecto a toda o puedo darle solamente a una parte. A mí me gustaría ampliarla un poquito más y así lo voy a ir repitiendo constantemente hasta lograr el efecto que quiero. Se hace bastante rápido, como les digo, quito el exceso golpeando. No se les olvide, de aquí directo acá no les va a salir. No hagan la carga y quieran pintar acá. No, cargan, descargan, checan en su pedazo de tela y continuamos. Y vamos abriendo poquito a poquito para que vaya saliendo en degradación de intenso a suave hacia afuera. Miren, se ve diferente. Toda esta técnica se llama pincel seco. En las que pintan cerámica, por ejemplo, hacemos mucho esta técnica para sacar efectos en alto relieve. Y logramos un efecto oscuro adentro y uno claro afuera. Es más o menos esa técnica lo que estamos utilizando ahorita aquí. Y yo puedo irme extendiendo hasta donde yo considere y las veces que lo quiera repetir, ¿sí? De oscuro a claro. Yo no estoy dejando una línea para nada. Yo estoy extendiéndome y extendiéndome, movimientos circulares. Y eso es lo bueno de este tipo de pincel. Es una cerda bastante larga, ¿sí? No es chiquita. Les voy a mostrar un pincel normal para que más o menos se den una idea de qué tamaños estamos hablando. Acá, ¿dónde está uno? Aquí, por ejemplo. Este es un pincel lengua de gato común y es de los grandecitos. Si ustedes lo ven, sí, es grande. El espacio de este pincel es grande. Ajá, entonces eso nos permite, como les digo, el chiste de esta técnica es abarcar espacios grandes sin tener que hidratar. Hay unas técnicas que les he hecho yo en otros videos, les voy a hacer después otra vez, en las que he hidratado con diferentes materiales para poder extender, como es, yo en mi caso utilizo mucho la termolina para poderme extender, pero ese es otro tipo de técnica. Este es para no utilizar absolutamente nada de líquido, solo la pintura aplicada de una forma en que está casi seca. Estoy agregando solo la pintura en la punta, y aquí descargo, giro para que se distribuya en toda esta área. Así lo ven, cómo se va distribuyendo en todo mi pincel. Yo no lo tengo hasta acá, vean. Tomé pintura aquí y estoy girándola cuando la golpeo el pincel para que se vaya distribuyendo en cantidad muy pequeña, sin una carga fuerte. La golpeo en mi tela y ahí me doy cuenta si tengo mucha pintura o no y puedo volver a mi superficie a reforzar todo lo que yo quiera. Yo quiero aquí un poco más de fuerza en el color, más oscuridad y luego ya me puedo ir abriendo un poco más, ¿sí? Para que tenga más pintura en esta área hasta que solito se vaya degradando lo que yo necesito hacia afuera. Más movimientos circulares. Nunca empiecen con la carga. Cuando recién cargué, no quieran pintar las áreas que ustedes van a dejar más claras. Nunca hagan eso porque cuando ustedes tienen la carga recién tomada, va a ser cuando deje ahí la intensidad del color, como en este caso yo lo estoy haciendo a la silueta de mi figura, ¿sí? Si yo hago esto acá, aquí es donde me va a dar la fuerza, a menos que ustedes lo deseen. Si ustedes desean que de aquí también haya fuerza en la oscuridad, perfecto. Pero si no quieren eso, como es mi caso, yo quiero de oscuridad hacia la zona clara.
Entonces siempre empiezo pegada a la zona que yo voy a dar más oscuridad y le empiezo a extender poco a poco hacia la zona de luz, ¿sí? Pinto toda el área va a tocar el azul y lógicamente como aquí ya tengo muy poca pintura, solamente está dando una tonalidad muy suave. Si yo quisiera otro color, hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera un morado, bueno, tengo aquí también mi pintura morada, tomo la pintura, hago exactamente lo mismo, la vuelvo a poner en la zona en la que yo quiero que se esté combinando y entonces podemos hacer también superposición de tonos. O puedo hacer que en una zona se vea azul y en otra se ve un poco más morada, en otra vez se vuelve a ver azul y entonces va a darme, ¿cómo se dice? Diferentes efectos de colores, ¿sí? En otro tutorial les voy a hacer uno en el que combinemos varios tonos, que no es el caso aquí. Yo aquí lo voy a dejar solo en azul, pero les prometo el otro fondo que haga, les voy a meter varios colores o por lo menos 2. Fíjense cómo me estoy extendiendo esta zona. No me quedé a medias, no. Esto también va a tener un poco de lo que ya le sobra, miren el color. Ya casi se acabó en mi pincel, ¿sí? Porque lo extendí. Entonces, cuando ya casi no tiene nada, me estoy extendiendo hacia la zona que yo deseo más clara, ¿sí? Aquí me gustaría más oscuridad. Vuelvo a tomar, vuelvo a repetir. Y en esta técnica es de repetir y repetir. Difícilmente vamos a lograr que sea en la primera mano que lo hagamos. Porque si logramos mucha oscuridad, quiere decir que se va a ver como si hubiéramos barnizado la pintura. Y yo no quiero eso. Yo quiero un pincel seco, como que se nota, pero sin ningún efecto como aquí. Aquí pongo la pintura y la extiendo. Es más, esta técnica me permite ver la fibra de la tela. Yo estoy viendo la fibra de la tela, no la mata, porque estamos tapando y tapando y tapando. Yo ahorita acabo de venir de arreglar un cuadro que me encargaron, más bien se me olvidó el nombre, lo que enmarca ¿cómo se dice? Los cuadros, que les ponen un pedacito de yute o de cartón alrededor. Se me fue el nombre de ¿cómo se le llama? Era una tela que como color arena, y lo que hacía era opacar el cuadro. Entonces me preguntó esta persona que si habría forma de que pudiéramos aprovechar así como estaba, pero cambiarle el color. Él quería que quedara con algo como más claro, prácticamente blanco, me decía él, porque ese color, y efectivamente le mataba el cuadro. Entonces yo utilicé esta técnica, exactamente esta técnica, y decía él, es asombroso ver cómo cambiaste todo el color, pero sigo viendo la fibra de la tela. Se veía muy bien los hilos, en qué dirección iban los hilos, ¿sí? La costura, y eso es lo que le decía yo, no le podíamos poner pintura así, a pincel, porque echábamos a perder el material, porque se veía muy bonita su textura de la tela, ¿sí? Entonces lo que hice fue hacerla en blanco, pero a capas, así como estamos trabajando ahorita, y una capa, y otra capa, y otra capa, en pincel seco, hasta que pude convertir esa área, ¿sí?, en blanco, sin meter un brochazo, y se conservaba la textura, se veía muy bien el hilo de la tela. Entonces, usando exactamente esta técnica. Y quedó muy bonito, quedó el fascinado, ¿no? Y sí, no tuvimos que invertir más en otra vez un cambio, porque si no hubiera tenido que cambiar esa parte de tela, porque sí, la verdad, sí le mataba su trabajo, no se veía bonito el cuadro, porque ese color no le favorecía, pero cuando usamos esta técnica se vio muy bien. Así que, miren, yo estoy hasta quitando, se ven a ir como polvitos de tan seca que va la pintura, así. ¿Se va a caer? No, no se va a caer, porque toda ella está preparada ya con sus selladores textiles. Vean en mis canales, la que no lo ha visto, vean mis videos en donde les digo cómo una pintura acrílica la pueden convertir en textil, ¿sí? Así que así lo vamos a seguir haciendo. Y si yo quiero más oscuridad, voy a seguir haciendo más oscuridad, repitiendo el mismo
¿cómo se dice? El mismo procedimiento. Miren, yo aquí quiero agregar un poquito más de oscuridad, porque aquí casi no llega la luz. Miren, ya se está logrando más oscuridad, ¿sí? En las zonas que yo deseo más oscuridad, lo hago más oscuro. Y voy jalándome poco a poco hacia afuera conforme se desgasta la pintura. No cometan el error de aquí y luego ya se abarcan rápido allá. No. El chiste es que poco a poco se desgaste la pintura del pincel al ir tallando en la zona de oscuridad y conforme ya va teniendo menos pintura, yo me puedo extender hacia las zonas de luz. Movimientos circulares porque no quiero una línea que me diga aquí pinté y aquí ya no, ¿sí? Movimientos circulares y eso nos hace un efecto irregular en la pintura y vamos a seguir así. Miren, poquito a poquito me voy extendiendo conforme va perdiendo ya pintura, me voy acercando a la zona de luz. Así que ustedes pueden pintar toda una superficie del tamaño que ustedes quieran con esta técnica y utilizarían un mínimo de pintura. ¿Sí? Entonces, para mí, este tipo de pincel para esto, lo usan mucho en stenciles, para pintar con stencil. También me gusta mucho utilizarlo en stencil, pero a mí me fascina para crear fondos. Fondos en áreas muy grandes, como les digo, en este caso, estoy llenando todo el fondo de mi trabajo. ¿Vean la diferencia? ¿Sí? Qué bonito se ve como irregular. No hay ninguna línea que separe lo que pinté de lo que no pinté. Así que eso es lo importante. Siempre logré que mi pincel, ahorita que casi no tiene nada, no sé si lo notan ustedes. Creo que tengo una lámpara, déjenme ver si la prendo y nos ayude un poco. A ver si se ve más. No, no está prendida. Perdón, no sé dónde tengo la toma de luz. Pero bueno, se ve aquí ya muy clarito a comparación de la pintura que yo tengo aquí. Ya la desgasté. Eso que casi ya no tengo es lo que yo hago que se acerque a las zonas que yo ya no deseo tanto color. Pero eso lo hice hasta que desgasté aquí. Desgasto. Siempre empiezo en la zona más oscura y conforme voy viendo que él ya desgastó, poco a poco me voy abriendo y me voy abriendo y me voy abriendo hacia la zona de luz. De luz quiere decir que va a llevar menos pintura oscura y entonces hace una degradación, en este caso del azul. ¿Me explico? Todo en movimientos circulares. Miren qué bonito se ve. La verdad, desde aquí se ve muy bonito. Ojalá y ustedes lo aprecien igual, ¿sí? Y todo esto, como es pincel seco, se va a caer. Así que voy a hacer el mismo procedimiento en el otro lado. Yo antes les cortaba aquí el video, pero les digo, hay muchas alumnas que me dicen, maestra, sígalo, porque para ellas les ayuda mucho. Si las personas ya hasta aquí lo entendieron, voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. Y sigo platicando con ustedes. Así que aquí estoy comenzando, vuelvo a lo mismo. Tengo la carga de pintura, ya la descargué, creo que lo volví a quitar de la de esta, comencé aquí, descargué aquí, comienzo aquí, aquí tengo la pintura y se ve que tiene pintura, procuro que no sea demasiada, ¿sí? Descargo el exceso, golpeo aquí y giro, hago esto, giro. Cuando yo estoy girando mi pincel, estoy ayudando a que se distribuya en todo el espacio que tiene mi pincel, giro, ¿sí? Y voy a hacer la prueba en un pedazo de tela en donde él, si tiene mucha pintura, la va a terminar depositando en vez de dejarlo aquí, ¿sí? Cuando ya estoy segura que no lleva una carga fuerte de pintura, entonces sí, voy a empezar en mi área, ¿sí? En la que yo deseo. Siempre en la zona que más quiero oscuro. Nunca empiezo por la zona de luz. Aquí, todo el contorno, igual como hice aquí con ella, todo el contorno se va a manejar con esta oscuridad, ¿sí? Así que empiezo aquí. ¿Sí? Aquí yo veo una carga, y apenas lo marqué, una carga fuerte de pintura. Vuelvo a jalar un poquito más, ¿sí? Y muy suavecito. Es una caricia lo que está haciendo mi pincel. Yo no recargo mucho mi pincel. Y les voy a demostrar, aquí tengo un pedazo de tela.
¿Dónde los puse? Acá, permítame tantito. Les voy a demostrar la diferencia que hacemos cuando recargamos o cuando lo hacemos suave. Aquí tengo carga de pintura, la ven ustedes. Lo voy a hacer fuera para que no se vean, no me manche mi trabajo. Si yo con esta carga que tengo hago fuerza, miren lo que pasa. ¿Sí vieron? Hice una mancha. Pero esa misma carga, si yo no hago fuerza, estoy acariciando mi tela, miren la cantidad de pintura que estoy dejando. ¿Sí? Nada más que se me mueve. Acá lo tengo fija, la tengo fija en esa superficie que me deja hacer el movimiento y no se mueve. Este pedacito de tela no me deja, pero bueno, así, miren. ¿Sí vieron? La fuerza con la que yo lo hago, sí, es la que me va a dar la intensidad. Es la misma carga esta que esta, pero aquí ejercí fuerza y aquí no. Les estoy diciendo, estoy acariciando la tela. En esta técnica van a acariciar la tela. Si yo necesito más, con más oscuridad, vuelvo a repetirlo y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir hasta lograr la intensidad que yo quiera, pero a varias capas y capas y capas. Por eso es pincel seco. Si yo hago esto, se ve como una mancha. No es la técnica, ¿sí? No hagan fuerza. Acaricien y repitan. Aunque digan ustedes, ahorita es muy poquito, sí. En la siguiente mano vuelvo a agregar y en la siguiente mano vuelvo a agregar, que fue lo que pasó aquí, ¿sí? Y tuve una mano y una segunda mano y una tercera mano hasta que logre yo la intensidad que quiero en las zonas oscuras, ¿sí? Y en las partes que quiero, nada más voy desgastando lo poquito que le queda. Pero la fuerza, la intensidad de la fuerza del pincel hace la diferencia. Les vuelvo a mostrar, miren ahí cómo apenas tocó. Pero si yo recargo mi pincel y estoy utilizando fuerza, miren lo que hizo. ¿Sí? Ahí sí se ve. Ajá, entonces es diferente acariciar con mi pincel, aun siendo la misma carga, y hago esto, acaricio y repito, y movimientos circulares, ¿sí? De ese modo estoy cargando yo mi pincel. Vuelvo a repetir, pongo aquí, tomo un poco de pintura, muy poquita, descargo el exceso aquí mismo, giro, 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 giro. Yo a veces me ayudo de este tipo de tapitas también. Y en ellas empiezo a golpear. Cuando yo estoy haciendo esa técnica, que tenga solo el color que ustedes estén usando. Aquí lo usamos en otro. Sí, en un área en la que ustedes puedan extender, 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 extender. En el mismo espacio, simplemente lo estoy girando. Con eso estoy bajando la intensidad de la pintura y estoy ayudando a que se distribuya en todo mi pincel. Cuando ya hice eso, golpeo en un pedazo de tela. Es importante, no se brinquen estos pasos, ¿sí? Y cuando yo veo que ya no tiene una carga fuerte de pintura, la puedo aplicar directamente aquí. Con suavidad, acaricio la tela, porque con todo y todo se tiene pintura. Entonces, si yo marco muy fuerte, me va a hacer una mancha, no un pincel seco. Aquí, miren. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Miren cómo se va haciendo como pedacitos la pintura. ¿Sí? Se va haciendo como pedacitos de tan seca que va. Así que movimientos circulares, yo no, aquí yo me abrí ya cuando ya estoy distribuyendo esta pintura, ¿sí? Me acerco un poquito a mi calabaza, por eso les digo, tengan cuidado, esto tiene que hacerse antes de haber empezado a pintar. Hasta después se me ocurrió que quería el fondo azul, pero siempre se recomienda que primero pintemos el fondo y después pintamos la figura. Así que ya, fíjense como aquí ya hay mucha menos pintura que la que yo tenía aquí. Así que hay que tener cuidado porque aquí parece que, sí, miren, aquí mi material tiene aquí un pedazo que es esto que vemos aquí. Esto fue un error y es lo que me marcó muy fuerte acá. A ver si lo ven. Así se los acerco. Hizo esta marca, ¿sí? Así que, bueno, pero de todos modos, ahorita en repasos vamos a tratar de quitarlo. Fue algo que había debajo de mi superficie y hizo esa pequeña media luna, pero no pasa nada, tampoco. Miren cómo se ve el polvito, no sé si lo noten. Ahí está el polvito.
de la pintura que ya se está manejando tan seca, ¿sí? Y por eso nos da este efecto, precisamente porque está como seca. Pero después la vamos a ¿cómo se dice? A sacudir. Ya tiene muy poco mi pincel y entonces es cuando aprovecho para extenderme a la área de luz. Yo quiero pintar mi área de luz. Y vuelvo a repetir, empiezo otra vez aquí, 3, 4 veces, las veces que yo quiera, hasta que me dé la intensidad que deseo y poder así manejar mi fondo. Esta técnica, como les digo, yo tardo por la explicación, pero realmente cuando la maneja uno, pum, 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 es una práctica muy, muy rápida, ¿sí? Y ustedes trabajan un área muy grande en muy poco tiempo y con muy poco material. No crean que porque es un área grande se van a llevar gran parte de pintura. Si ustedes se fijan, es la misma pintura que puse y ahí sigue. Y estoy abarcando toda mi superficie, toda mi servilleta, que es la que estoy trabajando ahorita, ¿sí? En esa misma, ¿cómo se dice? Con esa misma carga de pintura. Aquí no pasa nada si se marcó un poquito, pero no deben hacer eso. Les digo que comiencen con su fondo antes de trabajar la figura. Tomo si me meto un poquitito para no crear mucha mancha hacia acá o mucho espacio hacia acá. Así que ahí está, miren. Ahora, cuando ya traigo poca pintura, yo siento que tengo poca pintura, ya puedo ejercer un poquito más de fuerza, porque ya lo que quiero es que salga un poquito más la pintura. Entonces ya no es tan superficial, ya no es tan caricia como al principio. Cuando entro con la pintura, acaricio, ¿sí? Cuando ya ahorita yo ya sentí que ya se desgastó, ejerzo un poquito más de fuerza en mi pincel para que siga depositando la pintura que ya es más escasa, ¿sí? Ahí, miren qué bonita se ve. Y logramos efectos muy bonitos y van a cubrir toda la superficie. Ahí está ella de noche. No quieran que quede prolijo. Ese es el efecto que queremos ahorita. Es un efecto irregular, ¿sí? Ahora yo no quiero... Estoy quitando mi de esta, ¿sí? Yo no quiero, suponiendo que no quiero que me quede todo igualito de un lado y de otro, bueno, en este dejo más luz y en este le dejé más sombra, ¿sí? Y en mi caso yo sí quisiera un poquito de igualdad entre lo que tengo aquí y acá, y sí un poquito menos hacia la zona de luz, que son las puntas. Vuelvo a marcar, ¿sí? Aquí ya, por ejemplo, recargué mucho, yo misma lo sentí, entonces aquí. Yo misma lo sentí que la metí mucho a la pintura, así que descargo ahí un poquito, descargo aquí más, giro mi pincel, ¿sí? Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y eso me ayuda a que la pintura se reparta en todo el pincel, en toda la cerda. Vuelvo a tomar un pedacito de tela en la que yo voy a quitar el exceso. También hago el mismo movimiento, derecha, izquierda, para que todo mi pincel deje la carga excesiva. Siempre comienzo en la zona que quiero más oscuridad para que ahí empiece a descargar toda mi sombra, ¿sí? Aquí ya me pasé un poquito al blanco y luego lo retoco, no hay problema. Error, vuelvo a mencionarles, debía haber comenzado antes con el fondo, pero no hay problema. ¿Sí? Aquí ya estoy marcando, extiendo. Quiero más sombra, esta zona la quiero con más sombra, la parte de más abajo, y de ahí. Podemos cambiar después por un pincel de estos más chiquitito para acercarme un poquito más. O de todos modos dejarlo hasta donde está viéndose el efecto. ¿Sí? Así. Voy para arriba, muy suave, voy para arriba, muy suave. Y me voy extendiendo. Y yo creo que hasta que se acabe ya lo que tengo de carga, eso es hasta donde voy a pintar mi fondo, ¿sí? Aquí quiero marcar un poquito más de sombra alrededor de la hoja. Aquí. Por eso ejercí un poquito más de fuerza y se dan cuenta, pintó más fuerte, porque ejercí más fuerza. Así que pueden ustedes hacer la práctica. Yo les recomiendo siempre, no hagan la práctica en su trabajo. La práctica lo pueden hacer en un pedazo de tela.
porque luego hasta les da miedo y casi tiemblan, porque y si lo echo a perder, sí puede pasar que lo echen a perder cuando sea la primera vez. Entonces hagan prácticas en un pedacito de tela para que sientan este efecto. Pongan un círculo con una tapita, con lo que sea, y empiecen a rodear el círculo y hagan el efecto en cualquier pedazo de tela. Y ahí van a ir sintiendo lo que yo les digo, cuando necesitan más fuerza, cuando es con menos fuerza, dónde quiero más, dónde quiero menos, ¿sí? Cuántas veces tendrían que repetirlo. Así que yo les recomiendo practiquen antes de hacer el trabajo en su, ¿cómo se dice? En su tela. Mejor dicho, en vez de hacer el ejercicio en su tela o en su trabajo, quiero decir. ¿Sí? Practiquen en un pedazo de tela y así se sentirán más seguras y su resultado, lógicamente, será más óptimo. Aquí ya estoy con nada de pintura en esta zona, sí, casi nada de pintura aquí. Así que ya con esto, creo yo, para mi gusto, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije? Sentí que tomé un poco más de pintura aquí y aquí lo estoy viendo, no se ve tan degradada como la de aquí. Sí, así que ese es el tipo de cosas que les digo que ustedes van a ir percibiendo, pero no hay problema, yo vuelvo a repatar 1 o 2 manos más con pintura seca hasta que se logre perder un poquito ese efecto que se dio por la carga fuerte de pintura, ¿sí? Y poner poquita fuerza, así. Yo quiero entonces esta parte un poquito más clara que la de acá. Por eso se ve diferente. Pero si quieren, vuelven a repetir. Si quieren igualar sus dos lados. Para mí, así está muy bien. ¿Sí? Pues espero que les haya ayudado. Y seguiremos dándoles. Es más un poco la teoría de cómo utilizarlo. Más que el diseño en sí. Cómo enseñarles a pintar un diseño. No, más la teoría de lo que pueden hacer con sus materiales, con sus pinceles. Este tutorial, si ustedes lo están viendo desde el principio, acuérdense que lo que yo les estaba enseñando es cómo pueden trabajar ustedes con sus dimensionales, ¿sí? Con este tipo de materiales. ¿Podemos pintar con ellos? Sí. Nada más, normalmente los usamos solo para delinear. Bueno, pero también podemos pintar. Esta calabaza se pintó con el dimensional naranja. Esta muñequita se pintó con el dimensional blanco. Así que podemos hacer muchas cosas con el dimensional. Y aparte vamos a hacer el acabado. Vean el siguiente tutorial en el que les voy a enseñar cómo vamos a utilizar esos mismos dimensionales para perfilar todo nuestro diseño y le va a dar mucho realce precisamente el acabado en el perfilado que se va a dar con él, ¿sí? Y en este caso, el día de hoy les estamos enseñando cómo podemos crear todo un fondo sin utilizar tanta pintura, sin tener que llenarla toda, ¿sí? Y es otra técnica diferente. Las personas que me han seguido conocen mi técnica en la que les hago el fondo utilizando un poco de termolina. A mí me ha ayudado esa técnica también y eso hace un efecto más, ¿cómo se diría? Más húmedo, porque esa es la técnica húmedo sobre húmedo. Y pero también nos ayuda mucho, me gusta mucho esa técnica. En este caso, no estamos utilizando eso y no utiliza tanta pintura. Vean ustedes, así que voy a terminar este pedacito hasta que dé un pequeño toque en azul. Y para mí esto es suficiente. Les voy a voltear el trabajo para que no lo tengan de cabeza. Y a ver si así lo pueden apreciar. Sí, aquí ya lo tenemos. Miren, aquí se ve la marca de la pincelada que llegó cargada. Es completamente distinta a esta. Aquí se ve hasta la fibra, se ve el efecto, se ve como espolvoreado. Sí. No quiere decir que esté mal, definitivamente no. Pero el efecto del pincel seco es que sea a base de capas y capas y capas y capas. Así que si yo vuelvo a cepillar, vuelvo a hacerlo, ¿sí? Hasta que logre el efecto que quiero, de poco en poco, ¿sí? Así. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita. Ya vieron el video en el que les hice un poquito el efecto del fondo. Ya pintamos este apenas está en proceso. Tiene la primera manita apenas de pelitos nuestro gatito. Así que vamos a seguir trabajándolo y para que vean cómo hacemos el final de nuestro diseño. Disculpen que me tarden tanto en poderles subir el trabajo concluido. Ya casi tenemos las fiestas de Halloween. Pero bueno, con eso se ponen ustedes
ayudar. Muchísimas gracias, apóyenos por favor, sí, ayúdenos para que nosotros, los creadores de videos en YouTube, podamos también seguir motivados. Pueden compartir, pueden poner manita arriba, comenten y con eso nos ayudan mucho. Si desean materiales, ya saben, nos vemos en mi Facebook, se llama Pintando con Dorilú, y ahí podemos atenderlos con gusto. También en el canal de Miss Helen, acuérdense que es mi hija, se llama Pintando con Helen, igual así su Facebook. Ahí nos encontramos. Ella también pinta muy bonito y como jovencita, colores vivos, vivos, vivos. Así que las esperamos pronto en nuestro canal. Yo voy a seguir trabajando esta parte para darle un poquito más hacerlo un poquito más prolijo todo esto, y voy a aumentar aquí un poquito la intensidad para que se vea como esto, oscuro, oscuro, y empiece. Lo que necesitamos son un poquito más de paciencia en las manos, pero en las capas que vamos a dar, pero como les digo, el resultado es muy, muy bueno. Yo ya no se los hago mucho aquí para no tardarlas, porque voy a hacer exactamente lo mismo en todo. Miren, aquí vamos a aumentar un poco la intensidad en este para que se iguale un poco con la intensidad del que tengo al lado. Sí, y otro poquito de pintura manos en esta para que no se vea tanto la intensidad que di ahí, si se vaya degradando un poco hacia acá. Pero me encantó. A mí me encantan estos efectos. Sí, yo quiero esa oscuridad aquí. En caso de que ustedes quieran más, quieran menos o agregar colores, en otro video les prometo agregar colores. Miren, ahorita aquí ya lo intensifiqué con una o dos manos. Miren cómo se intensificó. Y voy para arriba con lo que me sobra de pincel. Voy para arriba, así. Y vuelvo a retocar las veces que sean necesarias hasta lograr el efecto que quieren. ¿Sí? Y otra vez aquí. En todo esto. Así que continuamos. Nos vemos en un próximo tutorial en el que les mostraré cómo quedó y cómo vamos a terminar nuestro trabajo con sus dimensionales. Compartan. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.